Bienvenido a tu segundo tutorial de analítica financiera. En este tutorial estudiaremos los modelos de ajuste y pronóstico de las series de tiempo financieras. Particularmente, aplicaremos los conceptos de los componentes de las series de tiempo mediante modelos tipo ARIMA y suavizamiento exponencial. Generaremos varios modelos de ajuste a los datos. Para ello vamos a partir los datos en una muestra de entrenamiento y en otra de prueba para medir la calidad tanto de ajuste como aquellos de pronósticos. Vamos a emplear los datos de Amazon desde agosto 2020 al 31 de marzo 2021, a partir de la fuente de datos de Yahoo Finance. A partir de la construcción de estos modelos vamos a derivar métricas de ajuste y pronóstico a los datos como insumo a la discusión, a la selección del mejor modelo. Particularmente, ¿qué analizaremos? Analizaremos el comportamiento de los residuales, las métricas de calidad de ajuste al modelo, tales como el AIC o el criterio de Kike, y métricas de pronóstico, tales como la raíz del error cuadrático o RMSE, por sus siglas en inglés, y el error porcentual absoluto medio o MAPE, por sus siglas en inglés. Así que comencemos. Bien, continuamos con este segundo tutorial de analítica. Recordemos que queremos generar modelos de ajuste y de pronóstico a los datos. El primer paso es tener instaladas nuestras librerías para poder realizar el ejercicio. Bien, entonces en este caso me está mandando estos anuncios porque ya los tenía yo instalados, pero básicamente ¿qué son? Son librerías para poder acceder a los datos en la fuente Yahoo Finance, trabajar con este formato en series de tiempo, generar o trabajar con funciones para identificar si tenemos series estacionarias o no, generar pronósticos y gráficos de ellos, bien, también para identificar qué coeficientes son significativos en estas regresiones y demás. Bien, entonces, para calcular también los métricos de error para cada uno de ellos. Entonces, asegúrense que ustedes tienen o que instalen estas librerías. Yo ya las tenía instaladas, paquetes y librerías en caso, y bueno, aquí mi opción de que lo maneje todos los dígitos a 3 y que deshabilite los warnings, que luego son un poco incómodos estar viendo. Bien, el primer paso, ¿cuál es? Entonces, obtener los precios de la fuente, en este caso de Amazon. Vamos a utilizar la misma función que utilizamos en el tutorial anterior, es la función getSymbols. Ponemos las fechas de cuándo a cuándo de la fuente de Yahoo Finance, y esto es que me los entregue, ¿sí? Me entregue los datos, aparte que los ponga en el global environment. Vamos a eliminar también los datos omitidos mediante esto. Se dan cuenta, es muy parecido a la función que trabajamos en el tutorial anterior. En este caso me interesan los datos de cierre, que son en la columna 4, aquí ya lo estoy llamando. Bien, y podemos entonces tener una idea de esto, cómo está graficando la serie. Bien, bueno, vamos a identificar también su longitud porque nos interesa entonces, como decíamos en la introducción, hacer de la serie una parte reservada a la parte de entrenamiento y una parte a la parte de test. Entonces vamos a definir aquí h y vamos a hacer que redondee la longitud de esa serie. Vamos a agarrar el 7% para la prueba, ¿sí? Y que esto lo redondee a 0 dígitos. Entonces generamos h, va a ser h para que pronostiquen todos los modelos a 12 datos, y generamos entonces de dónde a dónde sería el entrenamiento. Sería Amazon, la serie, entonces sería desde el inicio hasta donde termina, pero le quita esa parte que estamos reservando para la prueba. Y para el test sería entonces muy parecida a la anterior, solamente que va desde que está terminando la serie, menos lo que estamos quitando de prueba, pero le suma 1 y hasta donde termina, ¿no? Entonces en este caso va a ser la parte de entrenamiento y la parte de prueba. Ahora sí, ya tenemos esto ya hecho. Entonces ahora sí vamos a poder empezar a trabajar con los modelos. Los primeros modelos van a ser los modelos ARIMA, y una de las necesidades que tenemos que cumplir para poderlas modelar es, en el caso de ARMA, es que si las series son estacionarias. Vamos entonces a identificar si nuestra serie es estacionaria mediante la prueba de Augmented Fuller Test, que es lo que nos decía la lectura, es que tenemos que fijarnos en el valor de p-value. En este caso, p-value es mayor al nivel de significancia 0.05, por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? No podemos rechazar la hipótesis nula, que es la presencia de una raíz unitaria. Por lo tanto, decimos que la serie no es estacionaria. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a diferenciarla y vamos a poner entonces la función diff, de difference, de la serie, y vamos a una vez eliminar el primer renglón donde tenemos un NA que se va a formar. Bien, podemos nuevamente correr mediante dos librerías aquí, cuál sería para la prueba de Augmented Fuller Test con las diferentes librerías, y vemos que nos otorga el mismo resultado de p-value de 0.01 y 0.01.
Ante este resultado podemos decir que entonces que ahora sí podemos rechazar la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria y por lo tanto ya la serie es estacionaria. ¿Sí? Entonces, en este momento ya tenemos adelante. Podemos darnos una idea de cómo está la diferencia entre la serie. Podemos hacer un grid entre el RStudio, que es la producción de aquí de gráficos, para ver cómo era la serie original y la serie diferenciada. ¿Sí? Okay. Para la serie original y la serie diferenciada. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que esto ya está oscilando a un cierto valor y esta pues no nos entregó que era no estacionaria y esta ya lo va a ser estacionaria y se ve más homogénea la serie. Bien, entonces, ya que es estacionaria, ahora sí podemos definir los candidatos de los modelos ARM. Vamos a utilizar la librería TSA y esta función que comentamos en la lectura, que era el Augmented Autocorrelation Function, que es lo que me va a ayudar de manera complementaria a las gráficas de autocorrelación, ACFs y las autocorrelaciones parciales para poder identificar en un solo objeto cuál es esa posibilidad de nivel ARMA, de ARMA. ¿Qué es lo que nos dice esta metodología? Es que debemos de buscar un vértice de un posible triángulo que se va a formar entre las figuras de ceros y de X. Si nosotros la corremos, vamos a elegir que nos entregue 15, un grid de 15 por 10. Podemos observar, si lo hago más grande, es que tenemos por aquí una propuesta de tener un vértice. ¿Sí? Tenemos por acá la presencia de un triangulito. Podemos tener otros. La idea es tener en esta dirección este triángulo o este vértice, y si vemos es a un nivel, posiblemente a niveles más altos, pues digamos que este podría ser un primer modelo candidato. ¿Sí? Habrá otros posiblemente, pues tenemos que proponerlos y seguir adelante. Ante esta posibilidad, entonces, teníamos que sería un ARMA 7.3, pero de la serie diferencial. Pero recordemos que nosotros podemos expresarla como una arima, ¿no? Una arima como ¿cuál? Como 7, 1, 3. 1 porque fue una diferenciación la que tuve que realizarle a la serie para poderla hacer estacionaria. Podemos generar otro modelo candidato, entonces sí. Entonces vamos a utilizar el algoritmo de búsqueda de autoarima, que lo que hace es que buscar un algoritmo para buscar las combinaciones que minimicen ese AIC, ese ajuste o esa medida de bondad de ajuste de los modelos. Entonces si nosotros corremos este autoarima, vemos que nos está entregando un AR1, ¿sí? Ninguna diferenciación propone para ello y me entrega el coeficiente. Al momento, ¿qué es lo que puedo ver? Que este segundo modelo me está dando una AIC de 1715 y el primer modelo que estábamos definiendo acá arriba como un 7.3 aún no lo corro. Vamos a modelarlo aquí abajo mediante la función arima como tal, de la función ahora no diferenciada, sino de la función, la serie original. Ahora sí, voy a modelar el arima. Entonces, era un 7.1.3, lo acabo de explicar, ¿no? Porque era una diferenciación, y el método de máxima verosimilitud. Esto lo tenemos que elegir porque estamos proponiendo modelos MAs y lo tenemos que hacer de esa manera. Lo tenemos que hacer de esta manera porque no podemos estar observando los retrasos de los errores. Por eso es que empleamos este método. ¿Sí? Si no, pues, si ponemos nosotros el método tradicional, que es por mediante OLS, Ordinary Least Square, estaríamos cometiendo posiblemente un error en el modelo. Entonces tenemos que poner MEL o máxima verosimilitud. ¿Sí? En cualquiera de los dos lo corremos, podemos pedir el summary de estos y vean, nos está entregando entonces una AIC de 1717 a ese primer modelo y podemos tener la función de T. Antes que esa, de ese día, podemos ver la pertinencia de los coeficientes, porque aquí lo que me está entregando son los coeficientes, el standard error de ellos, pero no me está diciendo si es significativo ante un modelo de regresión. Entonces podemos ver mediante esta función de coef de ese modelo cuáles son esos coeficientes que son significativos al 1%, al 10%, al 5%. Entonces en este caso el modelo, digamos que hasta en sus niveles altos están siendo significativos al 1%. Bien, mediante esta función de TSDIA, Time Series Diagnostic, podemos ver entonces el análisis a los residuales. Si hacemos esto más grande, vemos que, permítame, voy a hacer un poquito más grande por acá, es que lo ideal es que tengamos entonces, estos son las series de residuales, que no tengamos ningún retraso significativo, o sea que esto ya se haya convertido en un ruido blanco, y que los p-values
de esa prueba de ajuste del logbox, que me está diciendo hay un problema de ajuste, ¿cierto? Al modelo, pues estos sean p-values bien elevados para que la hipótesis nula que hay un buen modelo de ajuste no se esté rechazando. Entonces lo ideal es que estos p-values sean lo más inflados posibles y que no estén bajos en cualquiera de estos valores de la serie. Entonces, este modelo de diagnóstico de residuales se ve bien. Para el segundo modelo, que era el AR1, podemos hacer exactamente lo mismo, ver la significancia de su coeficiente y ver el análisis de sus residuales. En este caso, nuevamente, vamos a tener un comportamiento muy similar al anterior, donde sigue siendo un buen modelo, donde de la serie de residuales no tengo ningún retraso significativo, y los p-values son suficientemente altos como para decir que no tenemos ningún problema de ajuste al modelo, que el modelo ajusta bien a los datos. Ahora sí podemos pasar a la parte de pronósticos. Entonces, teniendo esto, vamos a generar, y ya sé si lo teníamos esto ya previamente llamado, lo podemos volver a llamar, las librerías de FitAR, de Time Series y de Forecast, y vamos a poder generar entonces modelos de pronóstico para el primer modelo y el segundo. Entonces vamos a generar el Forecast del primer modelo AR, de la ARIMA que comentamos, y del segundo modelo que era mediante la función de AutoArima. Para cada uno de ellos lo corremos y podemos ver entonces el summary o el resumen de cada uno de estos modelos que nos está entregando. Nos está entregando nuevamente el resumen del ajuste del modelo y está haciendo el pronóstico, algo que se le llama el point forecast, que es la media de todos estos valores a un intervalo de confianza del 80 y del 95% para este primer modelo, que era entonces el ARIMA 713, y para el segundo modelo, de todas maneras, igualmente, me está entregando el point forecast y sus intervalos de confianza, ¿sí? Con los respectivos valores de AIC. Entonces, al momento, los valores de AIC son 1715 para el segundo y 1717 para el primero. Digamos que no hay una diferencia tan significativa entre ellos. Entonces, para poder decidir el modelo, realmente la decisión va a estar más en las métricas de error del pronóstico. Podríamos también generar una gráfica para cada uno de esos pronósticos de manera más visual, y lo podríamos tener de esta manera, ¿sí? Para cada uno de este primer modelo y del segundo modelo. Otro gráfico que aquí se los pongo de manera opcional, que ustedes podrían generar para tener los mismos datos en la misma serie. Lo único que hay que hacer es pasar la serie de datos en formato de time series y poner las fechas correspondientes a cada uno de ellos, sabiendo que hay 154 datos en la parte de Crane. Si ustedes colocan esto para cada una de las partes de Fitted, para la parte de Train, originalmente de Time Series, para la parte de ajuste de cada uno de sus primeros y segundos modelos y de sus valores de pronóstico, podríamos generar una gráfica interesante, que sería esta, donde pueden ver entonces cómo se vería la serie original, las dos series de ajuste a cada una de ellas, que sería el ARIMA 1, el ARIMA 713, y cómo se verían sus pronósticos, si quisieran ustedes verla de manera un poco más integral y en una sola gráfica. Miramos así el error del pronóstico mediante las métricas RMSE y MAPE. Recordad que el RMSE es el error cuadrático medio y el MAPE es el error porcentual, en porcentaje absoluto medio. Son dos métricas que se están proponiendo para tener referencia en cuanto al sesgo y la precisión. La precisión, lo que me está diciendo más relacionado con el MAPE, es cuál es ese margen de error del pronóstico versus el real. Bien, cuál es esa precisión del pronóstico. Y el sesgo es cuál es ese promedio histórico de los errores, o sea, si los errores son muy grandes o no, cuanto de la RMSE. Bien, por eso es que agarramos estas dos de referencia. Mediante la librería Metrics, las podemos nuevamente llamar, vamos a medir mediante la función RMSE para cada uno de estos dos modelos, y fíjense, ponemos de referencia la serie que estaba reservada para la prueba y lo que está generando cada uno de pronóstico, cada uno de estos dos modelos. Y de igual manera para la métrica del MAPE, ¿sí? Para la parte de la precisión. Podemos generar entonces esos dos y podemos tener al momento una idea de cómo se están comportando en una tablita. Entonces, una tabla podemos tener, entonces vamos a generar un data frame para los modelos ARIMA 713 y el AR3. Vamos a llamar los resultados que acabamos de calcular para los errores de RMSE y MAPE, que los integre en un data frame y que nos entregue los resultados al momento. Entonces, al momento lo que tenemos es esto. Si lo hacemos un poco más para arriba y más grande, es que
tenemos el modelo ARIMA con un RMC mucho más bajo, ¿sí?, que la R3 y también un MAPE mucho más 5 a 5. Entonces vamos a continuar en un momento, en una segunda parte para avanzar. Bien, continuemos con nuestra segunda parte del tutorial. En este segundo tutorial vamos a trabajar con los modelos de suavizamiento exponencial. Vamos a trabajar con los mismos datos de Amazon. Si ustedes gustan volverlos a llamar o seguir trabajando con ellos, es correcto. Podemos recordar cuál era esa serie, que era la serie de entrenamiento de Amazon, y cuál es el requisito para esta parte de modelos, que tenemos que tener los datos en un formato TS o Time Series. Lo único que tenemos que hacer es pasarlos con esta función TS de esos datos y podemos referir la fecha de inicio y de la frecuencia. Recordemos que como era una frecuencia inferior a un año, podemos tener cuántos datos estaban en ese periodo. Y podemos graficar entonces esa gráfica en ese formato. Bueno, entonces, ¿cuáles son los posibles enfoques de suavizamiento? Vamos a trabajar en un primer modelo. Si ustedes se fijan en esta serie, no se demuestra una joroba o una tendencia evidente en ella. Entonces, vamos a trabajar entonces con esta primera propuesta, que es un Simple Exponential Smoothing, que es lo que modela es únicamente el nivel en la serie. Recordemos las lecturas y esto es un buen inicio para poder empezar a modelar. ¿Qué es lo que nos entrega el summary? Nos va a entregar entonces cuál es ese nivel de alfa. En este caso, el nivel de alfa es casi cercano a 1, lo cual está diciendo que casi tiene un suavizamiento muy bajo en cuanto al nivel. Bien, estamos dejando lo que lo encuentre de manera más óptima y nos está diciendo más porque el único que modela en este modelo, en este tipo de modelos es el nivel. Nos está entregando entonces las métricas de error y cuál es ese pronóstico, ¿sí? Porque aquí le pusimos 12 de una vez al pronóstico. Podemos también generar a través de esta nuevamente el summary o que también nos genere ya, para que generemos el objeto particular, el forecast de ese modelo a 12 pasos. Lo que nos entrega entonces el point forecast con los niveles, con los intervalos de confianza al 80 y el 95%. Bien, podemos generar nuevamente una gráfica de ella y cómo sería esta, si ven, pues es únicamente lo que está modelándome, es el nivel. Por eso es que está así. El segundo modelo, ¿cuál sería? Vamos a proponer un modelo de tendencia lineal con Holt, ¿no? Podríamos probar aún pues aunque no hay una tendencia evidente. Entonces ponemos el fit2, o modelo 2, vamos a proponer mediante esta función de Holt, nuevamente, a 12 pasos adelante, y nos puede generar entonces el summary de este. Observemos así el valor de alfa muy similar al modelo anterior. Alfa es casi 1, lo que me está diciendo es que tiene casi un 0 suavizamiento, que esto es casi una caminata aleatoria, y que beta es muy pequeño. Si beta es muy pequeño, lo que te está diciendo es que la tendencia cambia muy lentamente en el tiempo, a diferencia que si tuviéramos betas muy altos, ¿no? Con betas muy altos diríamos que la tendencia cambia muy rápidamente. Y demás. Entonces aquí también podemos observar los coeficientes para AIC de este modelo. Podemos generar también una gráfica de este como tal, y lo que podemos observar nuevamente pues es esos datos de la serie, cómo ajustan a ello y su pronóstico con estos intervalos de confianza al 80 y al 95%. Podemos generar un tercer modelo. El tercer modelo que proponemos sería un Holt Winters de estos mismos, pero la única diferencia es que podríamos tener aquí gamma de una vez como falsa, porque sabemos que no tendríamos una estacionalidad, pero si colocamos alfa null y beta null es para que calcule cuáles serían sus valores óptimos. Entonces podemos optar por este tercer valor y ya me está generando entonces alfa, un valor muy similar a los anteriores, casi de 1, un beta muy bajito, lo que me está diciendo que esta tendencia cambia muy lentamente en el tiempo, y gamma en este caso false. Bien, podemos nuevamente generar esa información de cuál es ese tercer modelo de Fit3 una vez, y podemos generar entonces aún así puntualmente su pronóstico y su gráfico para tal. Entonces nuevamente tenemos obtener ahí una visualización de cómo sería su gráfico. Podemos entonces avanzar con un cuarto modelo. Este cuarto modelo lo vamos a llamar un modelo de ETS, ¿sí? Que es propuesto por Hinman, el ETS, para que deje también nuevamente determinar esa selección para cada uno de el error, el tipo de error que tiene, el tipo de tendencia y de estacionalidad. Bien, vamos a elegir esta opción de Dance False. ¿Por qué? Porque la serie, como si ustedes se fijan, no demuestra una asíntota vertical como tal
no se vea que tenga una tendencia como tal. Entonces estas son las opciones que debemos de poner para que en este caso que no tenga la joroba, bueno, pues ponemos false. Y para cada una de las siguientes que las determine como null, ¿no? Y estas son diferentes opciones que pueden tener. Digamos que es una opción muy estándar que pueden elegir ustedes para poder determinar estos modelos. Aquí algo interesante que a lo multiplicative trend false, acuérdense que en la lectura comentábamos que usualmente estos modelos no se emplean, los de tendencia multiplicativa. Si corremos entonces este cuarto modelo, generamos un resumen de él, pues también ya nos está entregando nuevamente cuáles serían los valores para alfa. Bien, es lo que me está identificando entonces es que es un modelo con errores aditivos que no tenga una tendencia ni una estacionalidad como tal. Bien, lo único que estaría modelando entonces es el nivel que hace coherencia con el primero que estábamos proponiendo, que era el SS, el Simple Exponential Smoothing. Bien, nos da entonces el parámetro para alfa para el nivel, nuevamente muy similar a los anteriores, de punto arriba del punto 9, ¿no? Punto 94. Y entonces, ya que tenemos esto, podemos entonces graficarlos de toda la manera, generar su pronóstico al mismo valor de 12 y podemos graficarlo de tal manera, ¿sí? Aquí podemos tener la opción de incluir algunos valores o toda la serie y demás para tener un poco más de detalle en los últimos valores. Entonces podemos calcular así el error para cada uno de estos valores. La métrica de desempeño para cada uno de estos lo podemos calcular y también así el métrico de MAP para cada uno de estos. Y nuevamente podemos imprimir lo que llevamos al momento para los modelos ARIMA y AR3 y de los de suavizamiento exponencial. Generamos el data frame para cada uno de ellos y podemos observar lo que llevamos al momento. Entonces, lo que llevamos al momento con respecto a las métricas de pronóstico, podemos observar que el modelo Holt, que me modelaba tanto el nivel como sí, el nivel básicamente porque el dato para la tendencia me daba insignificativo, entonces me daba un Holt, pero con un mape muy similar al que tenía el modelo de Holt-Winters, ¿no? Finalmente son modelos muy similares y podemos decir que estos pues superan al momento al que teníamos para el ARIMA. Con respecto al mape, para el primero que era el más bajo que el ARIMA, el 0.01, pues tenemos que estos son también muy competitivos en cuanto a 0.008, pero son inferiores. Bien, entonces podemos llegar hasta aquí y sería al momento lo que tendríamos para modelos de ajuste con modelos ARIMA y con suavizamiento exponencial. Bien, bueno, pues continuamos entonces con el programa. Gracias.